poco de ti, para aquellos que no te conozcan, quién eres, de dónde eres, cuál ha sido tu trasfondo un poco académico, profesional y cuáles son los temas básicamente que más te interesan. Sí. Bien, pues sí, feliz, claro. Soy criminóloga y técnico en sistemas microinformáticos y redes. Y bueno, pues en concreto dentro de la criminología la materia que más llama mi atención es terrorismo, claro, es el terrorismo. En concreto, el terrorismo en la vida. Un tiempo de rodaje importante en este mundillo y bueno, para empezar sí me gustaría que le explicaras un poco a las personas que nos siguen pues cuál es tu experiencia en este mundo, concretamente a qué te dedicas, cuál es tu labor, etc. Así que somos todos oídos. Muy bien. Bueno, pues soy Cristina y soy técnico de drogodependencias. Llevo 17 años, creo que cumplo ahora 17 años ya en la Fundación IDEO, que se ocupa de la gestión de centros de menores. Pues, ¿qué era lo que le esperaba? ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas no le gustaron? En fin, todo ello siempre pues, teniendo en cuenta, me gustaría matizar lo que es una visión cinematográfica personal del director. O sea, no se busca, entiendo que no se busca la realidad de lo que sucede, sino la realidad de un contexto, seguramente, ¿no? Pero bueno. A ver, 75 días, yo creo que es la película más importante en cuanto al caso Alcácer que se ha hecho en España. Me llama relativamente. Porque además a nivel criminológico tenemos bastante más que abordar. Vale. Bueno, pues cuéntanos. Empezamos a comentar algo de Broadchurch. Yo no la he visto, creo que puse como el primer capítulo para echarle un ojo, pero como tenía varias series en cola, me dediqué a las otras. ¿Qué se cuenta en esta serie? Vale, pues esta serie estaba en Netflix, creo que continúa en Netflix. Es una serie británica. David Tennant, muchos lo conocerán, a lo mejor los fans de Doctor Who por ser el Doctor número 10. También lo centraros en Mile, que es la protagonista de hoy y de lo que nos va a hablar. Así que bueno, vamos allá. Cuéntanos, Mile, reconstrucción virtual. Bueno, vamos a hablar, obviamente el encabezamiento de esto es que la tecnología avanza más rápido que la sociedad y de esta manera se crean nuevos delitos y también se puede... criminal, que yo creo que era lo que más te llamaba la atención. Quiero saber la diferencia que hay entre lo real y lo que sale en las series. Entonces, ¿cómo planteaste el llegar a desvelar esas preguntas, digamos, de investigación? Tu metodología, por así decirlo. Bueno, es que básicamente yo me hice la pregunta, ¿no? De esto será como yo creo que va a ser, voy a estudiar lo que a mí me gusta o va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, primero lo que quise hacer en el trabajo fue como un poco de introducción de cómo se creó la perfilación criminal, primeros casos. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este espacio de mi canal Twitch, que normalmente, como ya sabéis, los jueves lo dedicamos a hablar de ciencias forenses, entendiendo las ciencias forenses como ciencias en general que tienen que ver con el ámbito de lo criminoloctimal y bueno, y con todas las disciplinas derivadas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante interesante, muy poco tocado en general en las redes sociales, muy poco tocado también en canales de divulgación del mundo de la criminología, como es el tema de la negociación de rehenes. Aunque más que hablar de la propia negociación de rehenes, yo creo que vamos a hablar del personaje que tenemos invitado hoy. Es una persona con la que hace tiempo yo contacté vía cibernética, por así decirlo, pero enseguida hubo bastante conexión entre nosotros, tenemos intereses comunes. Y yo creo que en general, posiblemente lo que nos ocurre es que somos unos apasionados de nuestro trabajo, ¿no? Él en su ámbito y yo en el mío. Y desde hace tiempo tenía ganas de traerlo aquí a una red social como el canal Twitch para que lo conociéramos, sobre todo aquellos de vosotros que me seguís desde España, tanto en esta red como los que me vais a ver o nos vais a ver luego en YouTube. Es una persona con vasta experiencia. Estamos hablando de que posiblemente haya sido uno de los negociadores de rehenes más importantes. Quiero pensar que de Iberoamérica, pero desde luego y sin ningún género de dudas de Argentina.
una persona con amplia experiencia, no solamente en ese terreno, sino también en el terreno práctico, táctico, previo, porque hay mucha gente que yo creo que a veces en algunos trabajos están embriagados de teoría, ¿no? Y luego cuando llegan a enfrentarse a esas situaciones, les cuesta ver un problema desde diferentes ámbitos, ¿no? Y es algo muy interesante que un negociador como el que vais a conocer tenga ese bagaje previo a nivel policial, a nivel operativo, a nivel táctico, que le permita tener esa visión un poco integral de un problema e intentar saber cómo solucionarlo, ¿no? Bueno, pues sin más, tengo el honor de presentaros a todos vosotros a mi buen amigo, el mayor Miguel Sileo. Muy buenas, Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches allí en España, buenas tardes aquí en Argentina. Un gusto estar en tu canal. No, el gusto es nuestro, Miguel, porque, bueno, la verdad es que leer tu currículum me pegaría aquí toda la tarde. Invito a los compañeros que quieran conocer un poco más sobre Miguel, que profundicen en su propia página web, miguelsileo.com, donde ahí veréis un montón de disciplinas que domina Miguel, veréis la vasta experiencia que tiene. Además, es una persona que es conocedora de España, estuvo viviendo un año aquí. Y bueno, en general yo creo que es una persona siempre abierta a contribuir un poco a la formación, ¿no? En este tipo de cuestiones que son tan importantes, ¿no? Miguel, yo no quiero marcar un guión, sino que simplemente hablemos con tranquilidad como buenos conocidos que somos, por lo menos, y que bueno, un poco yo te lanzo la primera pregunta de manera abierta, ¿no? Y que nos cuentes quién es Miguel Sileo, más allá de ese currículum. Bien. Bueno, Miguel Sileo es ya una persona adulta que se ha retirado ya hace casi 4 años de la policía de la provincia de Buenos Aires, llegando a la jerarquía de mayor, tras 34 años de servicios, o sea, la vida entera, en los inicios, por curiosidad, ya por el año 1986, aquí en Argentina, previo a la llegada de 1987 del Papa Juan Pablo, quieren formar un grupo especial táctico dirigido a toma de rehenes, custodias VIP muy importante, y formar un grupo de personas que estén sumamente entrenadas, como los GOES o como la UAI, o sea, para que tengamos una comparación. Pero más bien llevado al eje americano, porque el instructor nuestro había viajado a Estados Unidos y había aprendido del SWAT. Así que bueno, me pareció interesante en ese momento un chaval, ¿no? Me pareció interesante la propuesta, así que accedí tras un curso muy intenso real. Ahora nos acordamos con los que ya hemos sobrevivido a los años y a la vida. Las cosas que hacíamos eran realmente locuras. Pero bueno, eso nos dio la posibilidad de aprender un montón de cosas, muchísimas cosas, que en sí después uno las va llevando a la práctica en la profesión misma. De curioso hice un montón de cosas, pasé a ser, por mi condición de buen tirador, pasé a ser el mejor tirador de la unidad, así que era el sniper en esas épocas. No me voy a comparar con los snipers actuales porque ahora son matemáticos, ¿no? O sea, un sniper, sería faltar el respeto. Un sniper en la actualidad, más allá de tener la virtud o la cualidad de ser muy preciso con las armas, tiene que saber de un montón de cosas, de física, de climatología. Bueno, no, yo nada más tenía un fusil de cerrojo con una mira en cruz y a una distancia normal de un enfrentamiento policial que no excedía los 150 metros, acertaba. Entonces, era esa la virtud. Allá por el año 1999, de curioso, me convocan a un curso como instructor en la parte táctica en la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, o sea, el Poder Judicial de la provincia, la Corte Suprema, donde iban a hacer el curso de especialista en resolución de incidentes, o sea, iba a ser el primer curso de negociadores, pero desde el enfoque judicial. Cuando leo el programa, me pareció muy interesante y salía un poco del eje mío, que yo lo mío era muy táctico todo, de erupciones, bueno. Y lo hice, o sea, me encuentro con un hermano de la vida, pero de servicio penitenciario, que también había sido comando de fuerzas especiales como yo, pero del segundo curso, y dijimos,
escúchame, este curso está bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a dictar las materias y nosotros vamos a ser alumnos. Y así fue. Así que allá por el 99 yo ya había tenido el curso de especialista en resolución de incidentes. Pero jamás pensé en la vida que me iba a dedicar a esto, ¿no? O sea, yo seguía con mi tarea táctica. Debido a una lesión que sufro años después, el jefe, el comandante de la unidad, decide ponerme a hacer un trabajo para que haga algo y me pasa al equipo de negociadores. Contra mi voluntad, porque realmente lo mío era otra cosa. Y aparte una cosa rara, porque el negociador normalmente la carrera que hace es otra, o sea, no se mete en la parte táctica. Siempre estás muy separado, lo táctico de la negociación. Se puede ver, por ejemplo, en la masacre de Waco, el enfrentamiento que hay entre los negociadores y el HRT. O sea, yo era un táctico primero, con toda la experiencia operativa, y paso a ser un negociador. Bueno, evidentemente... Miguel, hay una catarsis en ese momento ahí, a nivel personal, entiendo, ¿no? Porque cuando las circunstancias te obligan a cambiar el rumbo de tu vida, aunque luego, como veremos, encuentras allí también un foco de utilidad y y te das cuenta de que... Por eso yo digo, por hacerte un inciso, yo digo que muchas veces nos pasamos la vida pensando que nuestra verdadera vocación es una cosa y de repente, por las circunstancias que sea, empezamos a hacer otra y se nos da bien y nos hace feliz. Entonces yo siempre digo que la verdadera vocación se descubre cuando uno es feliz con el trabajo que hace, ¿no? Hay gente que quiere ser astronauta toda la vida y el día que son astronautas son unos infelices, ¿no? Entonces entiendo que en ese momento hay un punto a nivel personal tuyo que yo creo que ahí tienes que cambiar el chip, ¿no? Que te costaría al principio. Claro, aparte, o sea, yo venía con una dolencia física que era una doble hernia disco de muy arriba, ¿no? Era poco probable la operación. Entonces estaba entre lo físico y, bueno, lo laboral. Así que, bueno, hasta que tengo mi primera situación con una persona que estaba trincherada con su familia. Y la resuelvo de la forma que no se tiene que resolver realmente, o sea, pues las negociaciones son por vía, como dice la palabra, la negociación. En un descuido de esta persona que estaba desequilibrada mentalmente, hago otra cosa que no tenía que hacer, o sea, rompía las reglas permanentemente. Estamos hablando de años 2003, 2004, no lo sugiero. En mi diplomatura digo, todo lo que yo hice estaba mal, no siga mis pasos. Y donde el hombre se descuidó, le saqué el arma, una Browning de milímetro, y bueno, y ante la vista de los superiores dijeron, che, este es bueno. Y ahí empecé una seguidilla de negociaciones, donde, bueno, evidentemente me dio un score importante, a través de ahí hasta el 2015, una sucesión de situaciones de toma de rehenes, atrincherados, tentativa de suicidios, que superan las 60 situaciones, con 168 personas rescatadas, que ahí lo hace más increíble el tema. Víctimas ceros, por lo que he leído, ¿no? Víctimas ceros, exactamente. Joder. Víctimas ceros. O sea, eso Joder. Es un score bastante importante. Y aquí estamos ahora retirados, dando clases y yo ya soy adulto, ya estoy en la recta de los 60 casi, así que tener proyectos a esta época, obviamente, no son los 60 de cuando uno era chico, los 60 cuando uno era chico eran personas ancianas. Ahora yo salgo a andar en bicicleta, a correr, a trotar, para que se entienda, porque estoy en Argentina y hay españoles, y es otra vida de los 60, los 60 son los 40 de antes. Así que tener proyectos a esta época es genial, me parece. No, hombre, claro que sí, claro que sí. No, la verdad que, bueno, apasionante lo que cuentas. A mí me surgen un montón de preguntas. Nos podríamos tirar aquí 4 días. Pero bueno, lo primero, ¿qué pasaba en Argentina, o concretamente en Buenos Aires, antes de la creación de ese primer curso de negociadores? ¿Cómo negociaba si es que se negociaba? No, sí, o sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos situaciones con toma de rehenes previo al 99, ¿no? O sea, la unidad donde yo pertenecía, que se llama Fuerzas Especiales Halcón, en el 2003 dictó su primer curso de negociadores policiales, pero ya en el curso de comando de Fuerzas Especiales se dictaba negociación. De hecho, la primera situación que tenemos nosotros, que fue en la alcaldía de la ciudad de Mercedes, una toma de rehenes, la primera toma de rehenes, que fue nuestro bautismo de fuego, el comandante nuestro, bueno, hacía una cosa que era increíble, ¿no? Vieron que está en todas las historias de policiales, siempre está el policía bueno y el policía malo en los interrogatorios. Sí. Bueno, este sujeto era un comisario ya extinto, por tipazo, una muy buena persona, ¿verdad? Lamentable pérdida, morocho, grandote y con boina, con cara de malo. Entonces,
visualmente a estos 3 criminales que tenían rehenes, le hacía seña como que le iba a meter un tiro en la frente, ¿no? Y después por teléfono le decía que el morocho, que era el mismo, que el morocho ese de boina odiaba a los delincuentes, que los iba a asesinar, o sea, que mejor que negocien con él. Entonces, no. O sea, una enseñanza a nuestro comandante en tantas cosas. Después, por esa circunstancia de la vida, nos hicimos amigos personales porque realmente una persona admirable, psicólogo y abogado, un genio. Y aprendí muchísimo de esa persona, pero ya nosotros, puntualmente a tu pregunta, en el curso Comando de Fuerzas Especiales ya teníamos negociación. Después lo que se dio curso al equipo de negociadores, ya con negociadores formados con pura y exclusivamente esas materias. Me refiero, siempre que había, por ejemplo, una posible toma de rehenes, las policías de los diferentes distritos, o como queráis llamarlo ahí en Buenos Aires, siempre esperaban a que llegara un negociador, o había alguien que improvisaba, o no se llamaba, unas veces sí, otras veces no. Bueno, previo a la creación del equipo de negociadores, sí, o sea, evolucionó mucho la policía en ese aspecto, porque nosotros, por ejemplo, ahora en la actualidad, y hace ya unos cuantos años atrás, en las escuelas de formación, nosotros tenemos acá 2 carreras, la escuela de cadetes, que son las que son los oficiales, y la escuela de suboficiales, o sea, la escuela de los que son oficial de policía raso. En ambas escuelas se enseña lo que se denomina el primer interventor, o sea, es aquel policía que se va a encontrar con la situación, o sea, que se choca con el procedimiento y tiene que resolver. Y a veces lo resuelve, obviamente, pero si se perpetúa en el tiempo, ahí sí ya baja el equipo de profesionales para no tomar posta, porque normalmente si este policía hizo un buen trabajo, lo que va a hacer es darle un apoyo en lo que está haciendo, llevarlo para el lado que queremos el equipo. Y nosotros tenemos también un curso anual que es de entrenamiento policial, donde todos los policías tienen que pasar por distintas academias, distintos centros, para ver si están en capacidad de seguir en la función, y ahí nuevamente se refresca un poco el tema de esta primera intervención en situaciones límites, ¿no? Entonces, convengamos que, bueno, la provincia de Buenos Aires es muy extensa, entonces hay policías, el centro neurálgico está muy cercano a la capital federal, entonces vos tenés distancias increíbles, 2.000 kilómetros, o sea, tenés que movilizarte, por más que lo hagas por tierra o por aire, vas a tardar en llegar. Entonces, esos policías tienen que estar capacitados. De esa forma lo manejamos. Tremendo. ¿Cuál ha sido la negociación más complicada que has tenido, Miguel? En sí son todas complicadas, porque acá están las vidas en juego, ¿no? O la que recuerdas a lo mejor que te llevó más energía. Sí, no, y la que hay disparos. La que hay disparos y la que hay niños, que me ha pasado las dos, ¿no? O sea, con niños y que me han disparado un montón de veces. Por suerte siempre fui hábil de saber ocultarme de algo bien duro. Recuerdo un sujeto en una localidad a unos 300 kilómetros, 200 y pico kilómetros de Buenos Aires, en la localidad de Tandil. Todo lo que yo cuento está todo en las redes, o sea, lo pueden buscar, así que primero que ya a esta altura de mi vida no voy a faltar la verdad, ¿no? Pero el sujeto en la localidad de Tandil. El sujeto había empezado el día anterior con la situación, una persona que había estado detenida ya por el homicidio de su primer mujer y había sido un recluso bastante malo y lo habían cambiado de prisión varias veces porque realmente el comportamiento era terrible, y termina en un pabellón de neuropsiquiátrico, medicado, o sea, así termina su condena. O sea, una persona que no estaba muy bien. No sé cómo, pues esas cosas de la vida, conoce a una mujer y tiene unos hijos. Un día vino a la casa, una casa muy precaria, con 2 armas. Las puso arriba de la mesa y empezó a sacar cartuchos. Dijo, este para vos, este para vos. O sea, cada cartucho como que tenía un nombre, ¿no? Y estaba la mujer, el hijo que tienen en común y unos sobrinos. La mujer, sin dudarlo, o sea, ya sabía de dónde venía este sujeto, agarró la criatura más chiquita y se tiró por la ventana. Pero adentro quedó los sobrinos, que eran 2 chicos, iban de los 3, 4 años a los 11. No recuerdo bien la cantidad, si eran 6 o 7. Joder. Quizás estoy exagerando, 5, pero era una cantidad de 5 chicos, creo que era. Así empieza la situación. Entonces, nosotros
había transcurrido todo un día, nosotros llegamos de madrugada y el jefe, cuando llegamos al lugar, me dice, bueno, cuando amanezca, si no tiene respuestas, vamos a ingresar. Si uno no, o sea, siempre es la última alternativa, ¿no? O sea, nadie quiere ingreso porque por más prolijo que se haga el trabajo, por más que uno... Siempre hay alguna víctima colateral. Siempre hay un efecto secundario, un efecto colateral, como bien se dice, y hay un porcentaje que es aceptable, ¿no? O sea, que si, bueno, ante un error, remontémonos, por ejemplo, al trato de Moscú, ¿no? O sea, Sí. hay un margen aceptable de fallecidos. Bueno, vamos a tratar siempre por la negociación de que ese margen no exista. Entonces empiezo y no tenía posibilidades de entrarle en la cabeza al tipo por ninguna forma, no me contestaba. O sea, si no te contestas, no tenés posibilidad de negociar, estás hablando con la pared. Entonces, en una especie de tormenta de ideas, brainstorming, se me ocurre, viéndole un poco lo que había pasado con la mujer anterior y digo, este es un machista, este es un tipo que golpeador, o sea, me imaginaba la cabeza. El clásico maltratador del libro. Maltratador, golpeador. Entonces voy a entrar por ese lado. Y digo, en un momento le digo, escúchame, no te hagas matar al pedo, le digo, porque tu mujer se va a quedar con todo. Abre la puerta el tipo, me dice, ¿cómo dijiste? Eso, que te vas a hacer matar por la policía. Y ella, por la mujer, ¿no? Se va a quedar con tu propiedad, con todo. Vení que con vos voy a hablar, me dice. No, obviamente no podía entrar a ese ámbito de esa forma, ¿no? Pero logré hablar. Y una vez que logré hablar, el trabajo después de la empatía fue muy sencillo. No, igualmente no se entregó, tuvimos que agarrarlo otra vez, otra historia que no tenía que hacerlo. Entré al lugar que era un patio con el equipo táctico oculto y un secreto, ¿no? O sea, las armas las hice poner debajo de un suéter. Sí. Entonces, pues siempre, o sea, yo tenía todo un acting, decía, las armas me impresionan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El hombre para sacar un arma tenía que levantar el suéter y sacar el arma. Entonces me iba a dar el tiempo suficiente o para ocultarme, o para, depende de la distancia que esté, o para tirarme encima y tratar de desarmarlo. Nunca dejé, siempre interpuse algo entre las armas y yo. En este caso fue un suéter. Pero sirvió porque fue el tiempo suficiente que me dio para agarrarlo con el equipo táctico. Y bueno, ahí terminó esa historia, por suerte feliz. Pero esa fue difícil. Mucho estrés, los chicos. Cuando los secuestradores son personas con desequilibrios psíquicos, es más complicada siempre la negociación. Sí, o por alteraciones de alguna sustancia, ¿no? O por el alcohol. Porque no son ellos los que están realmente hablando. O sea, hay algo que los pone en esa situación que puede ser de valor. O sea, se pueden envalentonar por una sustancia, cocaína, sabemos que es un euforizante, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de podar. O en alguna etapa del alcohol. Entonces, ahí es complicado. Me ha tocado también con algún compañero con algún problema psicológico, pero bueno, de ese no hablo normalmente porque al tratarse de un policía no... De hecho, en el libro que terminé hace poco ni lo nombró y fue una situación muy compleja. Pero sí, me tocó situaciones muy, muy difíciles con personas que tenían alteraciones mentales complejas. Y tuve quizás un poco de suerte también, ¿no? Porque a una persona que sufre esquizofrenia es difícil hacerle entender algo. Entonces ahí entra un poco también el factor suerte. O sea, decir la palabra justa o quizás porque acá hay una... O sea, cuando uno habla de la negociación en situaciones límite, no es solamente el don de saber decir o hablar o de empatizar con las personas. Va desde la vestimenta hasta la apariencia de la persona. O sea, yo tenía todo estudiado. Aquí en Argentina no es como en España. Aquí, en esas épocas, ahora sí, pero en esas épocas el policía no usaba barba, por ejemplo. La barba tenía que ser, el bigote se dejaba y reglamentario, un bigote muy, muy fino. Sí, muy hitleriano. Sí, muy de esa época mussolinesca, sí. muy de una cosa rara. Muy peronista, muy peronista. Claro, no se permitía. Entonces, ver un policía con barba no existía. Yo creo que fui el primer policía así
la barba que tengo ahora la tengo blanca porque soy el abuelito de Heidi, muy frondosa y cuando que tenía más cabello. Pero no era normal. Y la vestimenta no era, siempre iba de paisano, o sea, nunca uniformado, ¿no? Así que esto es un combo, no es solamente estudiar y tenés que estar, pues creo que yo cuando a veces salgo del eje y miro bajo la lupa al personaje Miguel Sileo, descubro esas cosas, ¿no? Hago una mirada analítica sobre el hombre y veo, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero es el centro de las anécdotas de la mesa del fin de semana de los amigos, porque, claro, bueno, es lo que pasa. Pero bueno, fue mi vida. ¿Y existen siempre reglas para todas las situaciones o hay una parte de improvisación que, digamos, forma parte de la receta del cocinero? O sea, quiero decir, todos los negociadores actúan más o menos igual ante la misma situación o el mismo secuestro, o no, o luego hay diferentes escuelas, por así decirlo, ¿no? O digo, bueno, pues yo soy más intuitivo, soy más tal, hago esto, hago lo otro, en fin. Lo digo porque yo siempre, cuando te surge el tema de los negociadores, siempre recuerdo la famosa película esta de Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, donde es un negociador precisamente secuestrando a una serie de gente, ¿no? Entonces, el primer negociador que mandan, antes de mandar a Kevin Spacey, es un tipo que empieza a hablar y el otro, el secuestrador, que como ya digo es un policía de negociador, empieza a corregirle, dice, no, nunca debes de decir no sé qué y tal. O sea, todas esas cosas son reales o realmente no tienen nada que ver con bueno, a ver, hay una parte de realidad y otra que es la otra historia, la mía. O sea, acá nosotros, el caso nuestro, el parámetro que se tomó fue el del FBI, no teniendo en cuenta las idiosincrasias de cada país. O sea, los latinos somos más sanguíneos en la vida. La sociedad anglosajona es más disgregada, o sea, están más distantes, o sea, ya del vamos hay una situación que es diferente. Claro. Por eso los negociadores americanos negocian desde lejos, desde un motorhome, desde un risky phone. Acá es face to face, cara a cara, mano a mano. Te quieren ver, o sea, si bien vos vas a hacer un lenguaje, o sea, vas a hacer una lectura del lenguaje corporal de esa persona también te está haciendo un lenguaje corporal. Entonces, hasta eso tenés que ser precavido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que estás negociando con una persona que se quiere quitar la vida. Y vos le estás diciendo que vos estás ahí para ayudarlo, que le importás como persona, como ser humano, qué sé yo, qué sé cuánto, y mirás el reloj. Uf. Ya está, se terminó tu negociación. Yeah. Porque inconscientemente le está diciendo, me quiero ir. Entonces, todo eso se estudia. Yo lo estudié de lo mío, ¿no? Entonces, no sé hoy cómo serán las reglas, pero en el caso mío, como dije al principio, y pido siempre disculpas, yo no era muy seguidor de ciertas reglas. Otras, una cuestión de supervivencia, obviamente que sí. Pero yo considero que como haber sido primero un elemento táctico en la unidad, y la táctica es como el agua, se tiene que moldear al recipiente donde va a ingresar. El agua no es rígida, es algo que se moldea. Si pones un tazón, toma la forma del tazón. Si pones una botella, o sea, y esto es así, cada circunstancia es única. Entonces uno se va a tener que amoldar. Es mi pensamiento, yo no soy el dueño de la verdad, siempre lo aclaro, ¿no? Pero a mí me resultó. Tremendo. Y el tema te lo digo porque antes lo mencionaste un poco de soslayo, ¿no? Aquí en España es curioso, aunque se habla poco de ese tema, hay bastantes suicidios de gente que o bien son militares o bien han sido policías y de hecho no se suele dar mucha prensa porque es como dar mala prensa de ese tipo de cuestiones, ¿no? Es complicado cuando te encuentras en una negociación, sobre todo enfocado a alguien en relación al suicidio y que a lo mejor pues, ha sido un policía, ha sido un militar. Eso, para ti, te supone algo más difícil, es más sencillo, no tiene nada que ver, no se te ha dado tanto. Mira, una particularidad sobresaliente en esto, ¿no? La situación pasaba, y yo cuando llegaba al lugar,
en mi cabeza la persona ya estaba muerta. O sea, yo lo que hacía era resucitarla, traerla a la vida, si ganaba. Entonces, yo ya del vamos no iba con el peso de que se mate. Vale. O sea, ¿entiendes? Entonces, es como sacarla de las fauces de la muerte, ¿no? Y yo tenía bien claro que yo era la solución, no parte del problema. Eso es otro tema importante. Porque muchas veces uno se mete, sobre todo cuando hay personas cercanas, ¿no? O cercanas quiere decir que es un compañero, un policía. Uno se mete en la piel del compañero y sin querer está abandonando su entorno donde realmente es donde tiene que estar. Y se solidariza en esa situación y ya pierde el eje. Yo lo he visto, ¿no? A mí no me ha pasado, lo he visto. Lo he visto en una situación previa a que yo llegue, donde un policía con una mujer suicida, el hombre entra al ámbito donde estaba esta mujer suicida, ella le empieza a contar su drama, y el policía llorando cuando llegamos nosotros, o sea, estaba realmente en un estado terrible de pena, y no entendía lo que nosotros decíamos, que salga, porque él no podía solucionar nada de adentro, porque ya era parte del problema. Claro, entiendo que no cualquier persona sirve para negociador en cuanto a sus características de personalidad previas a formarse como tal, ¿no? Tal cual. Tiene que ver algo con lo anterior, como yo bien digo, con lo anterior. O sea, si yo no hubiese nacido donde nací y si no hubiese pasado por las cosas que pasé cuando yo era niño o cuando era adolescente, quizás no hubiese sido la historia mía. Mucho tiene que ver. Yo nací en un lugar muy complejo, muy cerca de chabolas, como se dice en España, que se llaman villas. Mis compañeros de la vida eran todos delincuentes. Yo estaba, siempre digo, más para arriba de la mano que para alto policía. Pero la educación primaria que me dieron mis padres dejaron que eso no suceda. Yo a los 18 años me metí, sin ningún antecedente familiar ni nada, yo me metí en la escuela de policía. Y ahí cambié totalmente mi vida. Así que cuando a mí escuchan, dicen, sí, pero en el ámbito que se desenvolvió, sí, eso es importante, pero más importante es esa primera educación que da la familia, ¿no? Entonces yo creo que si todas esas cosas no hubiesen pasado en mi vida, quizás yo no hubiese logrado empatizar tan fácilmente. No digo que hubiese sido fácil, porque nunca me fue fácil, pero no hubiese logrado la empatización con delincuentes. Nunca hablé como policía, exceptualmente cuando hablaba por código QR, porque tengo que hablar, pero nunca se me pegó el término policial, que a veces sabemos que suele suceder en los compañeros que están hablando de forma policial, inconscientemente, porque la labor y la vorágine diaria hace eso, ¿no? Sí, incluso hay gente que parece que quiere que todo el mundo sepa que es policía o que es militar 24 horas al día, aunque no esté de servicio, ¿no? Es como, no, yo quiero que además se sepa, ¿no? Y que como que necesitan esa reafirmación. Has comentado mucho, has utilizado mucho la palabra empatizar. Esa es la clave de la negociación, Totalmente, empatizar. Totalmente. O sea, a mí no me tiene que agradar lo que está haciendo la persona o porque llegó ahí, porque quiso robar un banco. Lo que yo tengo que entender es la situación que está pasando. Y él tiene que entender cuál es mi función. Entonces, al empatizar, puedo lograr de alguna forma un cambio de actitud. Y poder meterle alguna idea que sea la más sana para, en el caso de ellos, de que se entreguen y le pongan su actitud, no sea que salgan. Pero si yo no logro romper y entrar y hacer un vínculo, es imposible, porque ellos van a ir por un lado y yo voy a ir por el otro. Por eso hay algunas cosas del manual que sirven, ¿no? Hay algunas cosas, obviamente, ¿no? Hay algunas cosas que, o sea, nunca ponerse en la posición policial. Pero bueno, como dije al principio, pues si vos vas uniformado, con una boina grande o con un chaleco, con un montón de medallas, el problema es con la policía, o sea que vos ya sos un problema, o sea, no te van a ver como la solución. ¿Entiendes? Ya, entiendo. ¿Cuánto hay en el Miguel Sileo negociador, cuánto hay de libro y manual y cuánto hay de propias experiencias personales o familiares o digamos, impresiones personales en general o de carácter? O sea, ¿cuánto hay de... ¿Cuánto te has tenido que reconstruir para llegar a ser negociador? ¿Poco o mucho? Mira, te lo voy a contestar de la siguiente forma. O sea,
cada procedimiento es como una huella dactiloscópica. O sea, vos llegas a un lugar, te encontrás con una situación que puede ser similar a otra, pero diferente, ¿no? O sea, tú pasas a un escenario criminal, puedes encontrarte con algunas similitudes de algo que has estudiado, pero evidentemente cada procedimiento es único. Acá va mucho de la rapidez mental y no tener focalizado la idea lineal, o sea, focalizarte linealmente para la solución. Tenés que abrirte mucho más y ser más abarcativo en las posibles soluciones. O sea, un día vamos a remontarnos un poco, año 2003, en Argentina, acá la ley de igualdad de género salió recién en el 2012. Ustedes fueron un poco más avanzados, yo hice un curso en el 2005, ya se hablaba de género, se hablaba de violencia familiar, pero no había todavía aquí en Argentina reglas, fíjense, 10 años después estoy hablando acá los transexuales eran parias, tenían que prostituirse para sobrevivir. Entonces, vamos a situarnos en esa época. No existía internet de la forma que existe ahora, ni las comunicaciones sean por un teléfono, tan virtuales como ahora. Llego a un lugar donde hay un sujeto, un chaval, con un cuchillo tramontina, un cuchillo de serrucho para comer. Sí. Dentro de un locutorio, en un box de un locutorio. Que se quería suicidar, se quería cortar las venas. Era cerca de una fecha de los enamorados. Hace muchos años ya, la verdad que a veces se me pierde la idea en la cabeza, ¿no? De tantos años. Ya un policía había tenido intervención con él y le explica que el problema radicaba que él se sentía que la familia no lo apoyaba en su relación. Hasta ese momento esas eran las palabras. Que estaba de novio y que los padres, por ser muy mayores, no querían la relación que él tenía. Cuando yo llego, que pasó 1 hora y pico que empezó la situación, ahí nos cuenta que su relación era con un transexual. Entonces cambió totalmente el eje, ¿no? O sea, todavía la policía ni hablaba de estos temas, vuelvo a contarlo. O sea, lo que se hablaba en ese momento... Seguro que dijeron, pero eso tiene que ser cosas de maricones, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una cosa muy extraña. Ya. Entonces, ¿cómo entras en la cabeza de este tipo? Claro. Y por allá arranco y le digo, ¿vos viste la película El juego de las lágrimas? Vos mirá por qué lado arranco. O sea, vos fíjate el pensamiento lateral que yo tuve en ese momento. ¿Vos viste la película El juego de las lágrimas? Para que no la vio, es una película de los años 80, donde se trata precisamente de eso, de una persona que se cree que enamora de una mujer y resulta ser un hombre. Pero él se enamora de la persona. Y de ahí sale, en esa película se nombra la fábula de el escorpión y la rana. Porque nadie puede perder la esencia de lo que es. Entonces, claro, si la esencia de esa persona era enamorarse de esa, o sea, era pelear contra algo que no es natural. Y le cuento la película al sujeto. Y le termino contándole la fábula de la rana y el escorpión. Y digo, vos no te puedes, por más que hoy estés acá llorando, vos no puedes perder la esencia de lo que sos. Vos te enamoraste, me acuerdo, Nicole se llamaba el transexual. Y el hombre se puso a llorar, largó su cuchillo y se entregó y listo. Pero a eso es lo que me conté esta anécdota, porque hablando de lo que es el pensamiento lateral, ¿no? O sea, no focalizarnos solamente en el problema de forma frontal y buscar la solución, la normalita que buscaría cualquiera. A veces la solución viene por otro lado que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Hay mucho de trabajo intuitivo también cuando estás en una negociación. Sí, y de saber escuchar mucho. Acá más que saber hablar, hay que saber escuchar, porque a veces en el discurso de la persona hay algo, por más que sea una mentira quizás, porque a veces estás negociando una situación con toma de rehenes y el delincuente te está mintiendo, pero detrás de cada mentira siempre hay algo de verdad. Entonces hay que saber muy buen escuchante sería, ¿no? Saber escuchar. Al fin y al cabo, hay mucho de psicología, ¿no? En el tema de las negociaciones y en lo que has estado hablando, ¿no? Y todos los comentarios, las anécdotas que nos has mencionado. El negociador está siempre sometido primero a estrés y en segundo lugar, pues a un ejercicio de gasto de energías psicológicas durante la negociación, antes, durante, después.
eso luego pasa factura. O sea, realmente, como ocurre en determinado tipo de ámbitos dentro de policiales, ¿no? Que te dicen, bueno, pues por ejemplo, clásico tópico de que en el FBI la gente que trabaja en análisis de conducta no debe pasar más de 5 años trabajando en esto, tal. El negociador realmente necesita sanearse cada poco. Sí, no, depende de las circunstancias. Tú has podido hacerlo. Bien. Yo te dije que sabía separar bien la situación. Allá la negociación, acá Miguel Sileo, y nunca me llevaba trabajo a casa. Vale, esa es la teoría. No, realmente, mira, tengo con chicos, una situación con niños. Todo esto que estoy contando nuevamente está en internet. Sí. Situación al oeste de Buenos Aires, un día de muchísima lluvia, situación donde hay 2 chicos de rehenes con, en principio, 2 malvivientes, pero después resultó ser uno. El policía que hizo de primer interventor esa figura que yo expliqué al principio, que es el policía que llega al lugar y trata de acomodar las cosas más o menos. El interviniente, que dicen los yanquis. Exactamente. Era, para que se entienda, era el policía de calle, no el que está arriba de la patrulla, sino el de investigaciones de la comisaría. Acá nosotros en las comisarías están los que patrullan y después tenemos gente que hace investigaciones locales. Perfecto. ¿Quién robó la gallina o quién robó el auto? Ese anda de paisano. Y normalmente es un policía de experiencia. Bueno, este oficial era un policía de jefe de calle de una localidad. O sea, era un policía de mucha experiencia. Y él es el que empieza a negociar en principio con este sujeto. Cuando yo llego a la hora, lo relevo. Pero él estuvo 1 hora y pico sometido al estrés del llanto del niño, que era de 3 años, el más chico. Se solucionó, se entregó el sujeto, todo. Eso había pasado un día martes. El viernes este oficial me llama a mi trabajo y pide hablar conmigo. Entonces lo atiendo y me dice, hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te llamas? Soy el oficial principal, fulano. ¿Cómo? Mirá, te cuento. Y me empieza a hacer una especie de currículum por teléfono. Mirá, yo hice tal cosa, tuve enfrentamiento. O sea, ¿qué me estaba tratando de decir el tipo? De que era un policía que había pasado por muchas situaciones de acción. Me dice, pero yo tengo un chico, y desde el otro día no puedo dormir porque se me viene a la cabeza el llanto de esta criatura que rescatamos y lo asocio con mi hijo. Tengo una pena, me siento tan mal. O sea, vos fíjate cómo se lo llevó al trabajo a la casa, ¿no? Y le digo, mira, te voy a decir una palabra que nosotros los policías la detestamos, pero esto queda entre los compañeros, le digo. Que te asesore un psicólogo, le digo. Porque acá la palabra psicólogo en la policía es mala palabra. O sea, ir al psicólogo ya estás chiflado, ya te sacan del campo, ya te mandan a un lugar. Te la alarma. O sea, y a veces no pasa eso, a veces con la escucha de un profesional te soluciona el problema. Entonces, digo, yo tengo un amigo que es muy bueno, lo recomendé, me llamó a los 3 meses, me agradeció un montón y ya está, listo el problema. Yo creo que sí, pero no solamente en el trabajo policial, yo creo que en todos los trabajos donde intervienen personas y sobre todo niños, o mujeres lastimadas, yo creo que sí, o sea, uno no puede tener tanta sangre de pato como tengo yo y no sentir nada. Yo creo que lo mío fue algo también que tuvo que ver con el entrenamiento previo. Estar en una fuerza especial, vos pasás por situaciones de límite, donde te entrenan a eso. O sea, convengamos que te entrenan para eso, te entrenan para que vos entres a un lugar y hagas tu trabajo y no pestañees. Y acá era lo mismo, yo ya tenía mentalmente una gimnasia que era diferente al de negociador estándar. Eso me ayudó muchísimo. Y si no, salía a trotar por la calle. Y fuera. Bueno, tremendo, Miguel. Bueno, 44 minutos, hemos avanzado incluso más de lo habitual. Voy a darle paso a la gente para que a través del chat, si quieren preguntar, resalto yo las preguntas. Chicos, si queréis, yo sé que habéis estado escribiendo, pero si tenéis alguna pregunta concreta, me la comentáis por aquí por el chat y yo la resalto. Y si no, pues a mí se me van a ocurrir 300 o 400. Bueno, mira, aquí por ejemplo, Mila dice, ¿qué cualidades debería de tener un buen negociador? Escuchar, saber escuchar, fundamental. Y después seguimos hablando, pero la cualidad más importante es saber escuchar. Y tratar, o sea, salir del eje del policía, o sea, no tener un prejuicio, porque si vas a negociar con un delincuente, y ya vas con el prejuicio de que es un delincuente y vos sos policía, ya estás poniendo una pared vos mismo.
Así, ahí no vas a poder nunca generar la empatía. Bien. Es curioso, ¿no? Es curioso, pero yo creo que tenemos un poco un tópico de eso, ¿no? Del negociador parlanchín, ¿no? Del televisivo que vemos, que está hablando, que esto, que lo otro, que tal, que cual. Por ejemplo, siempre que digamos, el secuestrador, vamos a llamarlo así, el secuestrador o el que ha tomado rehenes pide una cosa, ¿siempre hay que pedirle algo a cambio o no? Bueno, ahí vamos a entrar en una zona gris, ¿no? Porque el manual te dice que vos, ante una demanda, depende cuál sea la demanda, o sea, si te pide un chaleco balístico no se lo vas a dar. Uh-huh. Perfecto. Nunca me pasó, o sea, me han pedido chaleco balístico y le he dicho que no, ¿no? Pero yo voy a una ecuación. Si yo tengo 100 rehenes, y el tipo me dice, yo te libero 99 rehenes a cambio de un chaleco balístico, le doy el mío. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, por eso te digo, hay que estar en la situación, ver cómo es no ver la foto, sino la película completa y Uh-huh. decidir sobre la marcha. He escuchado aberraciones, por ejemplo, una vez que habían pedido chaleco, un trasnochado, un policía trasnochado, seguramente, no puede ser de otra forma, dijo, vamos a sacarle el Kevlar y le ponemos cartón, dice. Entonces, cuando se lo pone, sabemos que no. Y digo, bien, buenísimo. Y si le pone el chaleco a una víctima y le dispara para ver si está bien, nosotros matamos a la víctima. ¿Se entiende? Otra vez, otro trasnochado dijo, vamos a ponerle algún somnífero a la gaseosa que están pidiendo. Yo soy el que está adentro, destapo la gaseosa, sirvo un vaso, se lo doy a una víctima y me quedo 15 minutos a ver qué pasa. O sea, no tenemos que subestimar a la persona que están adentro, no son estúpidas. Entonces, siempre ponerse en el lugar del otro desde siempre pensar mal. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Por ejemplo, mentir. O sea, vos, si vas a mentir, tiene que ser una mentira que sea sustentable en el tiempo. O sea, no puede ser una mentira, va a venir Dumbo volando y te va a sacar de ahí adentro. Sabemos que eso no va a pasar. Me ha pasado de que llegar a una situación con rehenes, con un muerto ya, un vecino que en el enfrentamiento armado había fallecido de un disparo. Y el sujeto que yo estoy hablando había estado 18 años preso, había salido hace 3 meses y me decía que ella había matado uno, matado a 3, ya lo mismo, me decía. Entonces, lo primero que tuve que hacer yo es resucitar al rehén. Al fallecido. Sí. Entonces, ¿cómo resucito al fallecido? Lo primero que hice es hablar con los canales de televisión, que saquen esa placa que decía un muerto. Porque la estructura de la mentira tenía que empezar por ahí. Y después la actuación mía diciéndole, una cosa, la persona está mal herida, no falleció. Entonces le minimicé el delito que había cometido y ahí empezamos a negociar realmente. Pero todo de acuerdo al eje de lo que estamos hablando y dentro del ámbito que podamos manejar. O sea, no podemos decirle... Es curioso porque lo que acabas de explicar es lo mismo que ocurre en la película de Los Intocables de Eliot Ness, pero a la inversa, que es cuando Sean Connery coge al muerto y le dice, ¿qué, hijo de perra? ¿No quieres hablar? Pues ahora verás, ¡pum! Y le vuelan los sesos al muerto. Y entonces el contable, empieza a cantar todo lo que sabe y tal. Y bueno, tú hiciste lo mismo, pero al revés. Él mató a un muerto y tú lo resucitaste, ¿no? Lo tuve que resucitar por el vecino que estaba en el lugar que no tenía que estar en el momento menos indicado. Vaya Dios, madre de Dios, tremendo. Bueno, oye, una cosa que yo te quería preguntar antes de que termináramos. El tema de las películas, que he visto por ahí en tus perfiles de Facebook, que se ha rodado una película que tiene algo que ver con un secuestro donde tú participaste, has estado un poco asesorando, te has sacado fotos con el que hace de ti en la película. Nos hicimos amigos. Es muy raro todo, ¿no? Acá hizo en el año 2006 hubo un robo increíble, que unos sujetos entraron a robar un banco y habían hecho un túnel un año antes que daba a los fondos del banco, o sea, a la parte de abajo del banco. Habían sobrepasado placas de metal, cemento armado, o sea, hicieron un trabajo arquitectónico previo al robo del banco. Entonces ellos robaban el banco, tomaban rehenes para ganar tiempo, para romper las cajas de seguridad y fugarse por el agujero donde oculto la vista nuestra, obviamente. Si yo podría ver a través de las paredes, no me hubiese dedicado a ser negociador. Tendría una capa roja que pondría Super Sileo. A veces me dice,
me dice, pero vos no pensás, no, a ver, yo no pienso, o sea, no veo el futuro. Si yo vería el futuro, estaría con un turbante leyendo las cartas y estaría lleno de dinero. Entonces se escapa. Y, bueno, se le llamó El robo del siglo. Entonces hicieron libros, docuseries y una película que fue muy exitosa, donde trabajaban actores muy conocidos aquí en Argentina. Y en principio los productores me ubicaron para que los asesore técnicamente, porque bueno, tenían que representar los actores miembros de las fuerzas especiales. Uh-huh. Y después, quizás por mi personalidad, que soy medio histrónico, ya me pusieron como actor, y así que hice varios cameos. Obviamente no se ve mi cara porque estoy disfrazado de fuerza especial. Y bueno, pero soy de sniper, por ejemplo, de la película. Y me hice muy amigo del actor. Tenemos relación bastante seguida, nos hablamos y nos saludamos familiarmente. Así que es muy increíble verse a uno mismo en la televisión o en el cine. Y esto me generó un montón de cosas. Primero que me hice visible. O sea, este hecho, que para mí fue un hecho más en la cantidad que tuve, pero como fue tan fabuloso el sistema del robo que hicieron, me hice visible. Y claro, todo el mundo sabe que había una toma de rehenes y había un negociador, pero nadie sabía la identidad del negociador. Era como Batman, todo el mundo sabe que existía Batman, pero Bruno Wayne nadie sabía. Bueno, acá conocieron que había un negociador y que se llamaba Miguel Sileo. Y ahí empecé a tener un reconocimiento público. Esto que conllevó a entrevistas en distintos medios de televisión, internacionales, participé en series americanas, contando este hecho importante. Dentro de poco voy a salir una plataforma, no la puedo decir porque todavía no salió, pero muy importante, inglesa, y libros y bueno, un montón de cosas que no vienen al caso, pero que hacen de repente algo diferente a lo que realmente pasa en la policía, que aquí en Argentina no está tan bien vista, y que uno haya llegado quizás al reconocimiento público y que en una sala de cine, donde yo fui como cualquier paisano a ver la película el día del estreno y termine siendo aplaudido y ovacionado, es de ciencia ficción. Entonces ahí uno realmente pasa a ser como una especie de embajador de los compañeros, ¿no? O sea, para que vean que existe un montón de policías que son buenos, que no todos son los que parecen en las películas o que a veces la mala prensa hace de la policía. ¿La película se puede ver ya en alguna plataforma o algo? Sí, ya llegó a España hace mucho, se estrenó hace 2 años ya. Y la docuserie está en Netflix, se llama Los Ladrones. Ajá. Y la película se llama El robo del siglo. Así que el mes próximo, si Dios quiere, vamos a estar largando el libro, que se llama Miguel Sileo, negociador de rehenes, ya está en la editorial, un libro de 446 páginas, con un montón de anécdotas. Así que ahí lo vamos a... Ahí se van a divertir un poco. No, cuando lo saques volvemos a hacer un directo a lo mejor, o bueno, lo compartimos en las redes, el link de compra, lo que sea. Que buenísimo, te agradezco mucho, Félix. Para que la gente lo conozca. Miguel, pues no te voy a robar más tiempo, ya son 50 minutos, que suele ser la duración que le solemos meter a estos directos para que no se hagan demasiado pesados, que contigo es imposible, porque contigo podríamos tirarnos aquí hablando 400 años. Nada, ya sabes dónde tienes tu casa, espero que más adelante volvamos a hablar, si no es aquí, pues en mi canal YouTube, y que sigamos intercambiando impresiones, que está claro que siempre hay muchos temas apasionantes de los que hablar, y sobre todo cuando hablas con alguien que tiene el bagaje que tú tienes, te das cuenta que la entrevista tiene un valor añadido. Bueno, muchas gracias, saludo a toda la audiencia, y bueno, como tú dices, nos vemos pronto. Bueno, cuídate, Miguel, un abrazo. Chao. Bueno, chicos, pues ya lo habéis visto. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Ayer fue interesante que tuvimos a Dinora Torres hablando un poco de México y de un famoso caso que hubo allí, pues de la muerte de unos estudiantes. Bueno, yo creo que cada vez estamos ganando en valor con lo que son los entrevistados. Hay veces que me doy cuenta de que cuando la gente pregunta mucho, a veces es buena señal, pero también cuando la gente casi no se atreve a preguntar y está asombrada de lo que está escuchando y solo quiere escuchar, también es una muy buena señal. Así que yo me quedo con la idea de que lo de hoy ha sido una muy buena señal. Ha habido algunas preguntas que han quedado por ahí en el tintero. Veo bastantes felicitaciones por ahí de Lisa, enhorabuena por tu trabajo, Miguel, en fin, de tu trabajo muy delicado. En fin, veo que os ha gustado, y si a vosotros os ha gustado, pues a mí me gusta más todavía. Sin más, me despido. Nos veremos el domingo en el canal YouTube para hablar con Juan Ellín del
doble asesinato de Almonte. Estamos con la tercera parte de ese análisis forense que está haciendo él, que ya sabéis que es un perito que participó en ese caso. Y bueno, y la semana que viene os recuerdo que tenemos el taller online de martes a viernes de Black Flags con dos de los compañeros que tengo en la nave del misterio, en Cuarto Milenio, el coronel Baños y el experto en historia y náutica, Fernando García Echegoyen. Así que si no os habéis matriculado todavía en esos, que esos son vídeos privados, que son solo para la gente que se matricule, estáis a tiempo para hacerlo. De resto, nos vemos en la próxima grabación de YouTube o de Twitch. Os pongo, como siempre, el vídeo de cómo contribuir a mis redes y no desconectéis hasta que no haya terminado el vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Hola, amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar €1 y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon, vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues, la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre?, tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.